Hola a todos, hoy estoy contento porque volvemos a los opodiarios sobre la motocicleta, no, mejor dicho, opodiarios sobre una motocicleta. Es que ya me lo habéis escuchado decir antes, me encanta darme este paseíto por las mañanas antes de ir al trabajo y compartir este ratín con vosotros. Me encanta montar en moto, y estos 10-15 minutillos que tardan en llegar al trabajo, para mí, así como los que empleo luego en volver a casa, para mí son algo que no tiene precio. Son de esos pequeños grandes placeres que os están esperando ahí, en otra modalidad, en otra variante, da igual, ¿vale? Os están esperando ahí, por eso estáis peleando. Bien, vuelta a estos opodiarios sobre la motocicleta. Hoy quiero hablar de otro tema incómodo. Por si habéis pensado que en un momento dado se me había ido la pinza y me había vuelto del rollo chachipiruli, flower power, happy que te rilas. Ya sabéis que no va eso conmigo. Tampoco quiero autodestruirte, no quiero autoayudarte, pero tampoco quiero autodestruirte. Lo que quiero es contarte la verdad. Y a veces soy consciente de que utilizo temas que pueden ser un poco espinosos, y aun con todo veo que están teniendo buena respuesta porque queréis la verdad. Me he dado cuenta que queréis lo mismo que yo quería. No quería alguien que me dijese, ánimo, se puede, qué bonito es este día, lo vas a conseguir. No, no quieres eso. Tú quieres, necesitas, como yo necesitaba, que te contasen la verdad para poder afrontar el reto que tienes por delante. Porque con conocimiento es como se puede efectivamente hacer frente a las vicisitudes que te van a venir. Bien, y hoy te voy a hablar de un tema que te va a sonar de primeras feo. Fracaso, palabra fea. Bueno, pero no te me enfades, parece que es una palabra que está prohibida, que está vetada en el mundo de las oposiciones. No sé por qué. Sin embargo, paradójicamente, y sabrás que estoy diciendo la verdad, planea constantemente sobre tu habitación de estudio. Parece un ave rapaz que está ahí, dispuesto a abalanzarse sobre tu yugular. La palabra fracaso. Ya en otro vídeo hablé del fracaso, pero hoy quiero enfocarlo de otra cuestión. Bien, y antes de que dejes de ver el vídeo, antes de que se te indigeste o te atragantes con el café o con los cereales o la fruta, escúchame, y cuando por fin me hayas escuchado, saca tus propias conclusiones, ¿vale? Y ya verás como fracaso, tal y como suena, tiene otra perspectiva muy distinta. Te voy a contar un cuento. Este cuento es un cuento basado en una historia real. Érase una vez un tipo normal y corriente, con su vida normal y corriente, con su perro normal y corriente, con su casa normal y corriente. Este tipo normal y corriente era un poco tramposillo, sacaba buenas notas, no era el primero de la clase, pero siempre estaba entre los primeros. Vamos a decirlo, siendo justos, que estaba el segundo, el tercero de la clase. No era el más brillante, ni mucho menos, nunca lo fue, pero se las apañaba porque tenía algo de ingenio para aparentar que sabía más de lo que en realidad sabía, porque la vida siempre es una puesta en escena. Interpretamos siempre muchos papeles. Interpretamos el papel de padre, interpretamos el papel de hijo, el de marido, interpretamos el papel de preparador, interpretamos el papel de juez, interpretamos muchos papeles en nuestra vida. Y esto lo tenía bien claro desde un principio, aun ya siendo chiquitín, este tipo fulano de tal. Bien, fulano de tal terminó el bachillerato y terminó con unas notas, bueno, aceptables, ¿vale? Fulano de tal estaba claramente inclinado por las ciencias. Ten en cuenta que este hombre había nacido varios años después de que el hombre llegase a la luna, ¿eh? Esto hay que dejarlo bien claro, para que os hagáis una idea de la edad que pueda tener fulano de tal hoy en día. Puede ser vintage, pero no viejo. Fulano de tal siempre fue de la época del Commodore 64, del Spectrum, jugaba con sus amiguetes en casa, en fin, era la época de los 80 y siempre le gustó la informática, ¿vale? Era la época. Entonces fulano de tal decidió estudiar una carrera, informática, y fulano de tal, como suele ocurrir, fue cargado de ilusión a la facultad de informática. Y fulano de tal, que siempre había sido un poco tramposillo y además había tomado la elección de estudiar más letras que ciencias, de repente se encuentra ante una serie de vicisitudes que jamás había pensado que se le diesen. El tramposillo acostumbrado a sacar los problemas de física en el último tiempo, en el último momento, de repente se encuentra con que los problemas de física son pizarras y apenas en clase le da tiempo a copiar toda la pizarra. Luego resulta que las matemáticas dejan de tener números y eso es algo totalmente aciago. Cuando las matemáticas no tienen números sino letras, es que las matemáticas son muy complicadas. Fulano de tal lo intentó con todas sus fuerzas, creedme.
Todo el mundo decía que fulano de tal llegaría lejos, todo el mundo decía que fulano de tal era un chico listo, todo el mundo decía que fulano de tal, bueno, si ya lo decía Paquita, la vecina del quinto primera, este chico vale un montón. Bien, fulano de tal sacó la nota máxima de la clase. ¿Y sabéis cuál fue la nota máxima de la clase? Un 3,8, suspenso. Y esa fue la más alta, no solamente de la clase, sino la más alta que también sacó fulano de tal, este tipo corriente y moliente, en esa carrera. Cuando ya pasaron 6 meses y después de haber hecho una inversión importante, que todavía aún le duele por lo que supuso para los padres, decidió abandonar. Fracaso. Fulano de tal quedó sumido en un estado de perplejidad y encima en una edad en la que todavía está todo por venir, que por una parte eso le dotaba de más entereza o le dotaba de más capacidad de aguante, pero por otra parte sin tener las herramientas emocionales o sin tener el bagaje personal que te dan los años. Así que fulano de tal se sumió en un estado de fracaso. Fracasó. Este tipo corriente y moliente, con su vida corriente y moliente, con sus ilusiones corrientes y molientes, fracasó. A partir de ahí, fulano de tal no supo qué hacer y se puso a trabajar. Y trabajó en varias cosas. Trabajó en un hotel, recogiendo la ropa sucia que caía de las habitaciones y las metía en las lavadoras industriales. Luego trabajó en un gimnasio. Luego también se sacó el título de socorrista y estuvo trabajando de socorrista. Fulano de tal limpiaba piscinas, se pasaba el verano entero vigilando piscinas, tocando el silbato a los niños para que no corriesen por los bordes. Bien, fulano de tal pues era uno de tantos, ni más ni menos, con sus ilusiones, con su vida corriente y moliente. Y llega un momento en que fulano de tal se da cuenta de que, aunque realmente no fuese un estudiante brillante, él siempre había pensado aspirar a algo diferente, no digo yo ni mejor ni peor, pero no oficios que implicaban estar todo el día atendiendo una piscina, cosas que son bastante dignas por otra parte, nada que decir, pero él pensó que estaría más cómodo, que le gustaría más hacer otra cosa. Y entonces decidió volver a estudiar. Y entonces fue cuando fulano de tal se matriculó en la Facultad de Derecho de Sevilla. Y entonces fue cuando fulano de tal encontró su camino. Y hoy en día fulano de tal, el tipo corriente y moliente, te está hablando y te está contando este cuento. Este cuento que podría decirse que tiene colorín colorado. Hoy en día fulano de tal ha conseguido otros propósitos que le surgieron con posterioridad. Y fulano de tal te puede decir, mirándote a la cara y sin miedo a equivocarse, que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Y que lo que en principio parecía algo que estaría ahí y que sería la meta a la que uno quería aspirar, luego realmente se convirtió en otra totalmente distinta y que le ha llevado a estar muy contento y muy satisfecho con lo que ha conseguido. Así que, fijaos, esa es la historia de fracaso. Es una historia de fracaso con un final feliz. Os corresponde a vosotros realizar vuestra propia interpretación de la historia. Lo único que quiero decir es eso. Fijaos cómo de un fracaso se puede sacar luego algo realmente más productivo. Y ese es el mensaje, la esencia de este cuento que os estoy contando. Colorín colorado, fulano de tal, os deseo un buen día de estudios. Hasta luego.